acompañarnos. Recién veníamos del workshop de seguridad de la navegación en el Salón Muelle, abajo, y uno de los temas que estuvimos charlando como un gran desafío para la seguridad en la vía navegable es también todo el tema de la innovación en nuestra vía navegable troncal y en todas las vías navegables de nuestro país. Y para eso estamos hoy acá, para profundizar un poco más sobre ese tema de las tecnologías en nuestro sistema de navegación. Y cuando hablamos de tecnologías, no hablamos solamente de infraestructura para el monitoreo, hablemos también de sistemas digitales, hablamos de sistemas predictivos, de mejoras en todo el sistema en general, ¿no? Entonces, para empezar, yo les propongo que lo vayamos conversando en temas. Sé que algunos tienen presentaciones, así que en primer lugar, súper abierto a cuando ustedes quieran explayarse y profundizar sobre algún tema, a que lo hagan. Y el primer tema que a mí me gustaría plantearles es, bueno, que contextualicemos juntos qué significa hoy una vía navegable inteligente, ¿no? Cuando hablamos de la incorporación de tecnología en las vías navegables, hablamos de vías navegables inteligentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Carlos, ¿querés empezar tú y después seguimos con ustedes? Me toca acá, al lado. Bueno, gracias. Bueno, cuando hablamos de vías navegables inteligentes, para poner en contexto, es un ecosistema fluvial eh, que está conectado con alto nivel de conectividad, que permite conectar a todos los actores que intervienen en el sistema o en el ecosistema, que tengan un nivel de integración con los sensores existentes, con sensores que hoy podemos encontrar en el mercado con tecnologías satelitales, con eficiencias energéticas en relación a que sean autónomos y que estén integrados a plataformas con plataformas que permita tomar decisiones a través de análisis, traqueo de sistemas, de buques, y esas decisiones analizadas a través de inteligencia artificial y que permita en todo ese englomerado de información, de análisis, poder tomar decisiones que de alguna manera beneficien a la seguridad de la navegación, la prevengan, que prevengan la contaminación y la eficiencia en todas las vías navegables. Ese es un poquito el concepto en general. Después, obviamente, entrando en cada uno de los vectores se puede obtener mayor precisión de sensores, bueno, medios, plataformas y demás, pero en general eso sería una vía. Bueno, perfecto. Si les parece, seguimos adelante. Nosotros, bueno, una vía navegable inteligente requiere también de, bueno, AIS, radares, sensores, estaciones meteorológicas, monitoreo remoto, información hidrográfica y batimetría y integración de datos, que es un poco lo que Carlos también nos estaba comentando, ¿no? Y toda esta tecnología tiene sentido si la aplicamos a la navegación, ¿no? A la seguridad de la navegación. Entonces, para abrir el debate, yo quiero preguntarles, bueno, ¿cómo puede toda esta información traducirse concretamente en una navegación más segura y eficiente? Acá tenemos a un práctico, a Gerardo Boto, que nos acompaña. Y para Gerardo, bueno, desde el punto de vista del práctico, ¿qué información adicional o qué herramientas tecnológicas podrían hoy mejorar la toma de decisiones a bordo? Bueno, buenas tardes a todos. Para que tengan una idea, los buques que llegan aquí, por lo general vienen de Europa o de Estados Unidos, estábamos charlando previo a la mesa, con lo cual la tecnología del buque la tiene. Lo que falta es que la vía navegable y los puertos tengan sistemas compatibles para poder suministrar esa tecnología y aplicarla para el beneficio en el caso del capitán o las embarcaciones. Hay sistemas ya en el mundo que funcionan. Por ejemplo, ustedes tienen un sistema que puede captar, llevando un aparatito, tomar la información en forma instantánea de la profundidad que hay en ese lugar y eso lo manda a una fuente de información. Entonces, para lograr eso hay que regular
porque eso tiene que estar conectado a aparatos del buque y el buque tiene que autorizarlo, el capitán. Con lo cual, si no hay una legislación o una regulación, alguna herramienta jurídica que permita obligar al buque a tener eso, no puede. Pero yo quería hablarle un poquito de qué es lo que pasó con la tecnología y hasta a dónde vamos. Empezó, y hoy el que conoce el norte de la hidrovía, algunos casos se aplica, de ir embarcaciones menores a proa del buque para saber qué hay de profundidad, porque el río es muy vivo, vive cambiando, y el que está al mando del buque no puede saber certeramente si lo que pasó ayer sigue igual, más en las zonas de bajos. Entonces, antiguamente, desde la época de la colonia, cuando venían con los galeones y eso, venían con las embarcaciones, iban marcando y iban subiendo al río para traer o llevar mercadería. El método tradicional era la carta de papel, estaba el sextante, acá no mucho uso, más que nada los ángulos, todas herramientas que hoy siguen estando en los buques, pero la tecnología fue avanzando y ya pone cartas electrónicas con información. Hay empresas que se dedican a poner faros en forma virtuales. San Benito es una de las primeras que las trajo. Sí, yo te había conocido, pero sabía de dónde. Los trajo. Tengo un compañero que, bueno, ahora no está más trabajando en Acrus, que es la empresa que se dedica a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, es un beneficio muy grande, porque calculen ustedes que mantener un faro, lleva una embarcación, lleva un montón de cosas. ¿Qué perjuicio tiene esto? Que cuando cae el sistema, lo perdemos. El faro físico va a estar ahí. La confiabilidad del sistema actual también es bastante complejo, porque me ha pasado de estar yendo a una rada, diciendo, bueno, voy a la rada porque tengo un lugarcito ahí, qué sé yo. Cuando voy, había un barco y como el AIS no le funcionaba, me sacó el lugar. Así que, pero bueno, el OptimiRiver se llama el sistema que hablábamos de las batimetrías. El Batibox es la cajita que lleva el práctico o los capitanes de los barcos para poder tomar esa información, y eso es una herramienta que se viene a futuro. En un futuro muy lejano, usted calcula, yo hace 40 años cuando iba a Rotterdam, recuerdo que las terminales como el TPR que está acá, tenía un sistema de camiones que iban y no tenían choferes. Giraban alrededor, levantaba el contenedor, llegaba, la grúa lo levantaba con sistema de sensores que tomaba un código y ya sabía qué lugar del barco. O sea, era todo automatizado hace 40 años. Y hoy si van a TPR estamos muy lejos de eso, ¿no? Lamentablemente, ojalá que puedan levantar, porque hoy estábamos en una charla y decía uno, necesitamos exportar, necesitamos que vengan buques con portacontenedores más seguidos. Yo tengo casi uno por día tenemos en Rosario, y no alcanza. Entonces, el gran desafío es ese. En un futuro, quizás mis nietos, que quieren navegar también, tengan que ir desde la casa, ¿cómo es? Home office, le haga un holograma al capitán y le diga, hace esto, hace lo otro, pero hoy no está. Es un gran desafío que Argentina tiene que poner en decir, vamos a lograr ponernos al día, porque los buques están ya en condiciones. Entran a Europa y entran a Estados Unidos, son muy exigentes. Nosotros deberíamos tener la misma exigencia y lograr que los buques tengan esa tecnología. Alguna a favor y otra en contra. No quiero extender más porque ya me fui. Perfecto, Gerardo, muchas gracias. Sí, bueno, un poquito también cuando estamos hablando de inteligencia en la navegación, inteligencia en la hidrovía, sensores, equipos, batimetría, etcétera. Vean que hay un valor común en todo esto.
no son los equipos, son los datos. A nosotros nos interesan los datos, independientemente de la información, independientemente del sistema físico o el hardware. El valor antes estaba en el hardware, ahora ya no, ahora está en el dato. El hardware es descartable. No, lo tiro, pongo otro sensor, etc. Pero ¿qué hago con la información y sobre todo cómo la protejo? Hoy en día vean que estamos hablando de buques autónomos, ya se está hablando de todo lo que es cómo vamos a proteger al buque y toda la información. Acuérdense que el concepto de ciberseguridad, que tiene que ir linkeado a todo esto, también por un tema de seguridad de la navegación y de la inteligencia de la hidrovía, es cómo protejo mis datos en el ciberespacio. ¿Mm? Acuérdense que tenemos como dos partes, que lo que es IT, que es cómo protejo la tecnología o la información netamente, y cómo protejo los aspectos operacionales, o la OT o Operational Technology, que son todos estos sensores, todos estos equipos y demás, que capaz alguien, malintencionado, puede meterse y variarme los datos de un sensor. Y yo ver que mi motor está con las temperaturas, presiones correctas y la realidad es otra. ¿Mm? Y esto ha pasado. Incluso que puedan hackear una empresa completa a través de un buque, eso también conozco un caso, pero es una de las partes más importantes cuando empezamos ya a hablar de inteligencia artificial, de todos los aspectos de sensores, cartas. Imagínense que le varían los datos en forma malintencionada de los datos de una boya y termina un buque varado. Entonces, siempre cuando empezamos a hablar de todo esto, tenemos que ir uniendo con la seguridad informática. Es un tema que es muy importante para recalcar en toda esta charla. Gracias, Martín, por traer esta perspectiva también a la mesa. Y vos hablabas de datos, y al hablar de datos yo quería abrir el debate sobre, bueno, ¿cuánta capacidad adicional puede ganar una vía navegable simplemente gestionando la información que ya genera, ¿no? Simplemente gestionando esta información, estos datos. Primero, a tu primera pregunta, hay un problema serio que es el problema del ensilamiento de la información. Hay mucha información que está, cada uno la tiene guardadita y no se interactúa. Hay mucha información privada que al ser privada no puede ser usada públicamente. Lo que él comentaba es que jurídicamente o legalmente ese práctico no lo puede usar, aunque está. Y después, esa información, ¿cómo le llega a los usuarios? Él contaba que es verdad que hoy en día todavía las barcazas que vienen desde el norte llevan una embarcación adelante para ver qué es lo que sucede en el año 2026. Y a ver si esto, por ejemplo, este ejemplo, miren, esto es yendo a lo concreto, estas son las herramientas, este es el kilómetro 768, Cortada de Raigones, esto debe ser de junio, estas son dos cartas náuticas, una pública, una privada, que tienen, como se llama, los quienes navegan por ahí, para poder navegar. Y ustedes miran, ven profundidad de 5, 6 metros, 4, 7, y en este lugar han pasado últimamente dos cosas. Por un lado, ha habido varaduras, y por otro lado, por precaución, paran la navegación, desarman los trenes de barcazas, pasan este punto y vuelven a armar aguas abajo. Se pierde el mediodía, un día. Y si ustedes miran, ven, esta es una batimetría hecha, ¿cómo se llama?, con una multiaz. Entonces, si ustedes ven el canal, que tiene 100 metros de ancho, ven que está invadiendo, el banco está invadiendo la traza del propio canal, con lo cual por ahí no se puede pasar. Es lógico que se embanquen. La información que no tienen es que al costado tienen 170 metros, no 100 metros, con 14 metros de profundidad. Entonces, mira algo tan básico, ahí, ¿qué pasa? Pero la gente que navega no la tiene. Entonces se están parando, desarmando. Es realmente ridículo, pero bueno, es así. Es una cosa muy simple y una cosa concreta. ¿Sí? A ver si viene acá. No, creo que para otra pregunta tuya de seguridad. Esto para arriba es. No, espera, no importa. No sé cómo es esto para arriba. Bueno, seguí. Entonces simplemente lo que quería marcar en esta etapa era. ¿Puedes ir para atrás? ¿Con el abajo de todos? Disculpen. Ahí está. Simplemente quería marcar que hay información que no se usa
Y hay información muy simple y muy básica que cambiarían, pero no se hace, ¿no es cierto? Y en la nueva etapa de la hidrovía, por lo que escuchamos hoy, va a haber un montón de tecnología. El tema es cómo le llega al usuario, o si quien la genera está autorizado a entregarla, si quien la tiene que entregar no la genera, y todos estos tipos de temas donde entra también mucho la burocracia. Perfecto, Guillermo, muy interesante. Y en este sentido, preguntarte si tú crees que hay un sistema en el cual cada buque conozca prácticamente en tiempo real cuál es el calado disponible, la mejor ventana de navegación y la velocidad más eficiente para su tránsito. Bueno, eso sí, en eso, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes el nivel del agua, ¿no es cierto? La determinante ahí dinámica, o como queramos llamarle, y el nivel del fondo. Si tenemos mala información de batimetrías, ya tenemos un problema. Y si tenemos una información del fondo, que ahí sí voy a pasar, espera un poquito, pero tengo en otro orden, pero no importa. Acá, ¿no es cierto? Ustedes van a ver acá, miren, a los costados hay unos cuadros que se mueven. Este es un trabajo que hicimos ya hace un largo tiempo, en el cual ustedes van a ver ahí unas rayitas azules, que es el sistema actual, la variación del sistema actual, unas naranjas, que es la variación de un pronóstico nuevo. En este momento, este es el abuelo del sistema actual, y las verdes son a 48 horas. O sea que ya hay trabajos hace 5 años, todavía no llegaron al público, pero dentro de poco van a llegar para evitar lo que contaba acá la gente de Molinos, de tener que esperar 12 horas o no sé cuántas para despachar los barcos. O sea, eso dentro de poquito, si Dios quiere, y si las autoridades lo aprueban, va a estar disponible, ¿no es cierto? Y acá tienen un ejemplo, esto creo que es de ayer, 18 de agosto, el pronóstico a 24 horas, habría que verificar cómo está funcionando, ¿sí? Eso es totalmente utilizable en el mundo. Sí, para agregar con lo que comentaba Martí también, yo creo que uno puede instalar un montón de sensores, como va a pasar en el próximo tiempo con radares, estaciones base, hidrómetros, pero el desafío es poder integrar esa información y poder tener datos. Integrarlos en una plataforma que se pueda visualizar, porque todos los datos, toda la información, por más que sea abundante, si no las integrás, no le va a servir ni a los usuarios, ni a los puertos, ni a las vías navegables. Y lo que se viene es desafiante porque ahora en el 2029 aparecen las cartas S100 que van a incorporar un montón de capas nuevas para los buques. Esas cartas van a tener un montón de información meteorológica, hidrológica, intercambio con los BTS, con lo cual el desafío es mayor. Es decir, la información va a estar, los sistemas que va a haber a bordo, las cartografías que se van a usar, van a tener mucha información, pero hay que saber usarla y hay que saber poder interpretarla y poder mostrarla de manera eficiente, ¿no? Porque información va a haber, ¿no? Bueno, y ese es el gran desafío, ¿no? de la hidrovía del futuro. ¿Cómo se gestionan todos estos datos? ¿Cómo se integran? ¿Cómo se imaginan ustedes nuestra vía navegable de cara a la nueva concesión, ¿no? De cara a estos próximos 25 o 30 años? ¿Cuáles son los principales desafíos vinculados al futuro de la tecnología? Bueno, el desafío más grande que hay es que no sea una autopista a la nada. O sea, todos vinculan a la hidrovía como una autopista, porque uno ve, pasan los barcos. Hay una responsabilidad de los frentistas que dicen, de mantener su llegada desde el troncal al muelle, pero hay sectores que son medios vacíos. Por ejemplo, todos piensan, el barco viene a cargar cereal, entonces viene vacío, la rada tiene 8 metros, suficiente, viene con 6, pero acá también viene fertilizante, y el buque tiene que venir con 10 metros. Y el fertilizante, si no hay fertilizante, después no hay cereal. Con lo cual, un desafío muy grande es entender de que los sectores de giro para poder hacer la maniobra, los sectores de espera para esperar el muelle, agilizar el tema de las inspecciones por parte de los entes estatales, esto de que sí, pero encontré un bichito no sé qué y no me deja entrar la bodega, el buque vino, hizo 200 y pico de kilómetros para que después lo tengan esperando 2 días y pierda el turno.
Eso tendría que aceitarse mucho más y la tecnología está a disposición para hacerlo. O sea, la inspección del buque tendría que ser antes de salir, cuando llega recalada. Hay que tener gente que haga la inspección, que certifique, sean privados o que sea, y listo. Y después armar con las prefecturas y demás entes. El práctico es una persona que hace las maniobras porque conoce el lugar, a pesar de que no es el barco, cambia de barco permanentemente, pero conoce muy bien el lugar, conoce cómo va a trabajar la corriente. Nosotros tenemos para que tengan una idea, nosotros cada buque que entra acá se ahorra aproximadamente $20.000 si fuera de afuera, y acá unos $50.000 en remolque. Nosotros hacemos la mayoría de los muelles sin remolcador. ¿Por qué? Porque hemos años y años estudiando la corriente y viendo la posibilidad de lograr ser óptimos y a la vez competitivos, que es el gran desafío que la tecnología nos tiene que dar. Esas dos palabras sería la que tenemos que ir en búsqueda. ¿Cómo hacer un grupo de trabajo y tratar de que todos puedan opinar? Yo he visto muchas leyes que han salido y no se han consultado. Y así después, bueno, tiene que venir para atrás. Y es una pena porque es mucho dinero que se pierde. Y ese dinero se puede invertir en tecnología para el mejor de todos, ¿no? Sí, un poco volviendo también a tu pregunta, Irene, si se puede optimizar un transporte en el río, en la hidrovía, a partir de los datos. Sí, se puede. Nosotros lo estamos, por ejemplo, haciendo todos los días. Es parte de nuestro trabajo mejorar la eficiencia operacional, la eficiencia energética del transporte marítimo y fluvial, sabiendo de que el transporte fluvial es extremadamente complejo por la cantidad de variables que hay. Un transporte marítimo es más simple. Es el barco que puede llevar X cantidad de carga con un motor principal, generalmente va del punto A al punto B. El transporte fluvial varía tanto desde la configuración del convoy, si armaron bien el convoy, si todas las barcazas están con el mismo calado o no, si vamos con carga arriba o si vamos con carga arriba abajo, y tantas variables tenemos, y capaz dejamos una barcaza en un puerto y seguimos viaje. Entonces, ¿se puede gestionar? Sí. ¿Hay datos para hacerlo? Sí. ¿Hay empresas que lo toman? Sí. ¿Y cómo lo empezamos a procesar todo eso? Pero se puede. Por ejemplo, tenemos casos prácticos que capaz podemos mostrar después, de tal vez una planificación de viaje basada en datos tomados por reportes de la tripulación históricos, por datos de sensores a bordo, por condiciones hidrográficas y climatológicas. Podemos tal vez optimizar y reducir un 5% del consumo de combustible para hacer el mismo trayecto sin análisis de datos. Entonces, es como que un trabajo se empieza a pagar solo, no solamente económicamente, sino en términos ambientales. Pero siempre cuidando un poquito lo que decíamos de la ciberseguridad, la privacidad de la información también, ¿no? Siempre si uno utiliza tal vez tecnologías como inteligencia artificial, no es poner en chat GPT, bueno, pongo esto, analizame, no. Tiene que ser un ambiente cerrado con una planificación y estructura de la IA, por ejemplo, muy bien hecha para que los datos queden internos en base a ese convoy, a esa configuración, a esa época del año, a ese nivel de río, a ese nivel de carga. Pero es un poco eso, sí se puede y se hace. No, yo simplemente hoy existen ya plataformas de buques, como comentaba Martín, que están conectados a los sistemas ECDIS a través de sistemas satelitales, y esa información es compartida a las compañías navieras, donde ellos pueden chequear las rutas, pueden chequear las condiciones meteorológicas. Quizás esos sistemas hay que adaptarlo a la navegación de río porque es muy particular, pero hoy existe ese nivel de detalle donde las compañías hoy pueden ver y monitorear sus buques con los barcos que están en proximidades, saber qué ruta va a ser y sugerir rutas. Como además, hoy desde el lado de la gestión de tráfico, hoy tenemos sistemas de control de tráfico que pueden predecir las navegaciones de los buques, generar alarmas para poder evitar situaciones de impacto entre buques, con lo cual
se están produciendo un montón de herramientas tecnológicas que permiten optimizar la navegación desde el punto de vista del buque, desde el punto de vista del puerto o el centro de control de tráfico. Perfecto, muy interesante. Y en este sentido, pensando en el futuro también y hacia dónde nos lleva la tecnología, abrir el debate para ustedes, preguntarles si podemos imaginar una hidrovía en la que a partir de la información que tenemos en tiempo real, la inteligencia artificial pueda anticipar dónde va a sedimentar, cuándo va a ser necesario intervenir, qué calado estará disponible y cuál es la mejor ventana de navegación y cómo ordenar el tráfico de manera eficiente, ¿no? Con todos los avances tecnológicos, con la implementación de tecnología que se está previendo en la vía navegable, ¿creen que es posible que podamos llegar a un escenario de tal magnitud? ¿Me conectas? A veces nos ponemos objetivos un poco ambiciosos o muy importantes. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, esto no, pues esto es un tema de seguridad. Mira, hicimos un ejemplo. Son dos terminales acá de Rosario, la terminal A y la terminal B. Tomamos los barcos, ¿no es cierto?, el destino de los barcos, el producto que exportaban, la altura del río, el calado del barco de salida. Tomamos así. Y fíjense ustedes, una terminal, la terminal A, la colorada, lo azul es la determinante del río. Y ustedes fíjense cómo esa empresa estuvo mucho más cerca, sus barcos cargados, del límite del río, y fíjense cómo la empresa verde estuvo más lejos, o sea que tuvo falso flete, ¿sí? Y esto es al otro mes, el mismo análisis, y fíjense acá todavía mucho más. El azul cambia porque el río subió, bajó mucho, ¿no es cierto? Pero esa es la determinante oficial. El coloradito es la empresa A y el verde es la empresa B, ¿no es cierto? Y esto es información que hay que simplemente integrarla y juntarla. Y si vos a esto le pones un valor económico, ¿sí? Nosotros lo que consideramos es que este barco iba a ir a Bahía Blanca o Quequén, o sea que no hay ningún costo adicional. La única diferencia que hay es el valor de la mercadería, que aquí es más barata que en Quequén o en Bahía Blanca. Y fíjense que en la empresa, ahí están los pies y acá está el costo económico. En una de las empresas le costó $1.200.000 del mes, ¿no es cierto? O sea que también después depende qué gente tenés y qué decisiones tomás, ¿no es cierto? Porque la información está ahí. Después decidís hacer lo que vos quieras. Entonces, todo es factible, la tecnología hoy permite todo lo que se te ocurra y un poco más. Después tenés humanos y lo que hablaba, el ensilamiento de la información en cada uno de los organismos públicos que tienen responsabilidad, porque por más que los privados los generemos para ser oficiales, tienen que ser públicos, ¿no es cierto? Pero bueno, este es el tema, no tengo duda. Perfecto. Bueno, y hablabas... Martín, ¿querés aportar algo? Puedes aportar, ¿eh? No, era yo. Si me querías hacer una pregunta. No, le iba a abrir. Perfecto, Martín. ¿Querés aportar? Bueno, sí, a ver, si podés poner ahí un archivito, es el PDF, creo que... Un poco volviendo a tu pregunta, no sé si se puede agrandar un poquito. No, está, la pucha. Bueno, esto es, por ejemplo, con la inteligencia artificial que nosotros estamos analizando hoy en día para transporte fluvial, donde tenemos la configuración del convoy, tal vez un convoy de 20 barcazas, río arriba, vacío, o que viene río abajo, con carga, mineral de hierro o granos de Paraguay, o analizamos también generalmente muchos convoyes fluviales de carga líquida, que salen de acá, de esta zona, destino Paraguay. Y a través de integración de sensores, siempre cuidando la ciberseguridad, por eso insisto con esto, utilizando reportes hidrográficos, niveles de río, niveles de corriente, vientos, climas, reporte de la tripulación, su NUN report, su reporte diario. Toda esa información, todo eso se mete en la inteligencia artificial y nos saca un reporte como esto. Dice, ojo, si vos haces esto con esta configuración de convoy en tal tramo de río en esta época del año, podés ahorrar X cantidad de combustible y hacer tu operación mucho más eficiente. En este caso, están ahorrando 4.3% de ahorro de combustible. Y nos da todos los tips de toda la hidrovía. Por ejemplo, esto es un caso desde San Lorenzo a Asunción. Y nos dice, ojo, vas a tardar tanto, tened cuidado con este tramo, en este tramo podés ir más despacio, en este más rápido. Pero no todas las velocidades son iguales en función de las curvas, de profundidad y demás.
Entonces, ¿con la IA se puede? Sí, se puede, se está haciendo, sí. En Argentina, sí, se está haciendo. Interesante, Martín, porque eso aporta una perspectiva también vinculada a la eficiencia energética y a la descarbonización, ¿no? O sea, la tecnología nos ayuda a cumplir como esta doble meta en reducción de emisiones y un transporte más eficiente, más seguro. Sí, el tema de las emisiones es algo que en la hidrovía, transporte fluvial, es optativo o voluntario para una naviera. Marítimo internacional es obligatorio. Metas 2050, net zero o emisiones netas. Eso es lo que se está tratando de aprobar. 2030, los buques marítimos internacionales tienen que ser 21.2% más eficientes que el mismo en 2019, haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Vario velocidad y no me queda otra que empezar a cambiar el combustible. ¿Qué pasa en la hidrovía, por ejemplo? En la hidrovía no es obligatorio. No hay una ley que me lo pida, salvo que haya una ley del país que me obliga a mí a descarbonizar. Pero las empresas lo están haciendo de forma voluntaria. Tenemos muchos casos. Nosotros estamos atendiendo más de 30 empujes fluviales que hacen la certificación OMI en forma voluntaria por algo. Dice, no, ¿por qué? Tuvimos un caso que una naviera fue a pedir un préstamo bancario para comprar un buque en Europa. Lo primero que le pidió el banco, demostrame que toda tu flota mundial está controlada su huella de carbono. Ah, no, en tal país no le dieron el préstamo. Entonces ya no termina siendo una política de Estado o alguien que se lo exija, sino tal vez un cliente o una tercera parte como puede ser un banco. Y venden su servicio como su servicio responsable. ¿Por qué? Porque tal vez no lo pueden bajar en las emisiones, pues es muy difícil. Salvo que empiecen a cambiar combustibles, optimicen la navegación como en este caso, y adecúen los contratos. Porque yo tengo un contrato de time charter, digamos, que me obligan a mí a cierta velocidad de navegación, un cierto tiempo de un ETA determinado, y no me permiten a mí jugar con esos parámetros energéticos, me va a ser muy difícil. Por eso tiene que haber un acompañamiento práctico, terminal portuario, logístico y buque para poder descarbonizar y reducir las emisiones. Y otro tema que ya de a poco se está instalando cada vez más. A esto le voy a preguntar a la audiencia, ¿puedo? Sí, Bueno. claro, obvio. A ver, un buque de estos que entran acá a este puerto, un granelero, un bulk carrier, ¿cuánto piensan o saben que emite en términos de dióxido de carbono por año? ¿Alguien sabe? Sin googlear, ¿eh? No vale la inteligencia artificial como en este caso. Bueno, un granelero como esto que está acá está emitiendo unas 30.000 toneladas de CO2 por año. No equivalente a CO2, solamente tomando dióxido de carbono. ¿Alguien sabe, con todo este tema de descarbonización, ya que estás mencionando, ya que está el público acá, vamos a preguntar, ¿cuánto porcentaje de nuestra atmósfera es dióxido de carbono? 0,04%. Es muy poquito. Tan poquito que esa emisión antropogénica que hace el hombre, antropogénica por eso, varía tanto y hace el problema del efecto invernadero. Hoy en día, en Europa, tienen las regulaciones FuelEU hasta 2050, ellos ya saben que combustibles fósiles 2050 no existen, ya lo descartaron. Ya se toman 3 gases como gases de efecto invernadero: CO2, óxido de nitrógeno y el tercero, ¿cuál es? Me olvidé. Metano, perdón, que son 3 gases muy potentes de efecto invernadero. Entonces, vean que lo que pasa en Europa, empiezan ellos a exigir acá. Y en términos también, está hablando con una persona que estaban interesadas en la parte de eficiencia energética y demás, la obligatoriedad, por ejemplo, de puertos europeos, de conexión a puerto, conexión eléctrica de los buques a puerto. Que esas regulaciones europeas generan una oportunidad de negocios acá. ¿Por qué? Porque podemos hacer que ese buque europeo vea este puerto atractivo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a poder llegar y enchufarse y no pagar bonos de carbono en Europa. Entonces, todo ese es el cambio que está viniendo y es la descarbonización marítima y fluvial. Va acompañada de la regulación, de la mano de la inteligencia artificial y de la unión de todos los sectores que hacen vida en el sector. Excelente, Martín. Me extendí. No, está perfecto y me parece una perspectiva interesante que es como una consecuencia que va de la mano de la implementación de la tecnología, el uso de datos
es como una consecuencia positiva también que trae desde la perspectiva de sostenibilidad y eficiencia energética, ¿no? Y volviendo al tema de tecnologías y aprovechando que tenemos a un profesional de la navegación, le hago una pregunta a Gerardo, que es, venimos hablando de navegación cada vez más predictiva, de mayor uso de datos, de inteligencia artificial. ¿Cuál es el límite entre el uso del algoritmo, digamos, o de la navegación predictiva? Bueno, se habló también de buques autónomos, de la inteligencia de las cosas, y el profesional, ¿no? ¿Dónde está ese límite entre el uso de las tecnologías y el profesional? No, yo creo que primero tenemos que ver, me quedó pendiente una pregunta, porque no sé si nos derivamos, pero estábamos hablando de la previsibilidad de las profundidades y los caudales, ¿no? Sí, sí, correcto, así es. De eso falta, hay una deuda muy grande por parte del Estado de decir dónde va a ser el refulado de lo que draga, porque normalmente lo draga donde después perjudica otra cosa. O hacen canales para rectificar el río, y el río tiene años, millones de años. Entonces, en la medida que uno altera los cursos de los ríos, por ejemplo, caso muy claro es el Bellavista con el Canal San Martín. El río no puede elegir, tiene que elegir un camino. Entonces, si elige el Canal San Martín, se tapa el Bellavista. Y si elige el Bellavista, se tapa el San Martín. Por ende, es fabuloso, si se haría doble vía, todo, hermoso, una autopista, genial. Pero la realidad es que eso genera gastos de dragado, de mantenimiento, que podría quizás, usando la inteligencia artificial, llevar a ser un río que no sea un arroyo grande, sino un río. Cuando yo trabajé en dragado con los chinos, me decían, no entiendo, ustedes dragan 120 metros, en China hacemos 700 metros. Y el río es parecido, y bueno, sí, acá se cree que se ahorra plata, pero bueno, y yendo al otro tema. ¿Cuál es el límite entre la predictibilidad, el algoritmo o los buques autónomos y el profesional, no? Mirá, yo creo que viendo lo que vi en Rotterdam hace 40 años, me imagino que de aquí en un futuro va a ser todo automático, porque es la tendencia. Hoy por hoy va a llevar mucha calificación en el personal que trate de mantener eso. O sea, vos te imaginás un controlador aéreo que es el que aterriza el avión. Eso es lo que quisiéramos hacer acá, que vaya uno que torre de control, atraca el barco. El barco sin tripulación, ¿es posible? Sí, es posible, pero hay muchas cosas que todavía la tecnología no logró poder compatibilizar el impacto ambiental con la realidad que tiene que hacer el buque. Por ejemplo, el caso de Terminal 6 Norte, que se vino abajo, el capitán tenía la orden de no bypassear el automatismo del motor principal y el buque no se pudo frenar, no hubo forma de pararlo. Entonces, tiene que estar amigable. Muchos casos lo hacen porque el sistema de gestión del buque les obliga a llevar eso. ¿Y eso por qué? Porque las tripulaciones cada vez las hacen más estandarizadas y ya no razonan. De memoria se acuerdan lo que tienen que hacer. Entonces, eso tenemos que lograr que no pase así. Que la inteligencia artificial pueda lograrse aplicar cuando esté preparado todo el sistema para eso. Perfecto, muchas gracias Gerardo. Y Carlos, para a ti una pregunta para ir cerrando. Es si tú tuvieras que pensar en una sola innovación en las vías navegables que la fuera a transformar en las próximas décadas, ¿cuál sería? Bueno, es complejo, es amplio, pero yo imagino una vía navegable predictiva, preventiva, en el sentido de aplicación que lo mencioné antes, con tecnologías que permitan, que ya existe, ya se han implementado, predecir el rumbo de un barco, dónde se va a cruzar con otro,
con sistemas de alertas, que eso pueda ayudar a los operadores y a los buques entender que están ante una situación de complejidad. Pero yo la imagino así, predictiva, muy digitalizada, ¿sí? Cibersegura, como decía Martín. Creo que y robusta porque Argentina ha tenido ya en sus inicios ya, es decir, hay que tener en cuenta que el primer BTS que se instaló fue en el año 98 en el Río de la Plata, que fue un hito no solo en Argentina, sino a nivel regional, y ya cuenta con un sistema de estaciones bases que hoy tiene prefectura, pero bueno, se viene más robustez de información y eso tiene que ser integrado. Me extendí, ¿no? No, está bien. Perfecto. ¿Y alguno de ustedes, si quiere, ampliamos la pregunta para ir cerrando? Si tuvieran que definir una tecnología que creen que va a transformar las vías navegables en los próximos 10 años, ¿cuál sería? No, en lo personal, más que una tecnología, yo creo que es una organización del sistema donde el sector privado tenga una participación mucho más grande, lograr que el Estado de alguna manera, no sé, delegue, organice, porque no está en sus posibilidades. La tecnología es lo que sobra y todo lo que hay ya hoy lo que sobra, ¿no es cierto? Y hoy que sobra, viene un barco paraguayo y viene adelante con una lanchita viendo por dónde pasar, o sea que estamos en la época de las calendas. Entonces, y todo eso, habiendo información, ese señor no la tiene arriba al barco, ¿sí? Entonces, el tema yo creo que más, a mí lo que a mí, Guillermo, más me preocupa, es ese, como que se define el ensilar la información, toda aislada, toda separada, uno no se habla con el otro, uno es responsable de uno, no es responsable del otro. Entonces, lamentablemente, todo ese beneficio tecnológico excepcional, aprovechamos el 10%, del que existe, ni hablar del que no existe, ¿no es cierto?, del que está por venir. Pero el tema creo que es más un tema humano, de coordinación, y ni hablar cuando hablamos Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, o sea, interjurisdiccional, está la aduana, la prefectura, hidrografía naval y seguimos agregando, ¿no es cierto? Y es muy complicado, ¿sí? Pero más pasa por el tema humano, legislativo, coordinación y financiamiento, ¿sí? Clarísimo, Guillermo, Mi muchas punto de vista. gracias. Bueno, de mi lado podría ser la parte humana, como decía acá el compañero, es la concientización. Hacernos conscientes de todo lo que está pasando, capacitación, entrenamiento, tecnología y entender que todo el medio marino, fluvial, etcétera, es algo que invade el agua. Entonces, eso que invade que sea lo menos invasivo posible. Yo ahí traje un audio, si me permiten. Entonces, nosotros la actividad que hacemos también es medimos el ruido submarino. Es algo medio extraño que hacemos y quiero que entiendan un poco el impacto que tiene un buque en el agua. Hemos medido acá cerquita esto. ¿Podrás poner el audio que dice background? Esto es un ruido acá en la hidrovía sin barco. Esto es lo que uno escucha por acá cerquita. Fuimos con una lanchita, nos quedamos a la deriva con los hidrófonos abajo del agua y esto es lo que se escucha. Ahora sí, podés poner el otro audio, pero no tan fuerte. Y esto es un barco, un poquito más fuerte, con el hidrófono a 150 metros del barco. Todo esto daña los huevitos de los peces, daña, si hay tortugas las daña el sistema auditivo, y en el mar también, sobre todo es problemas de cavitación, rozamiento del agua sobre el casco. Todo esto son mediciones reales, hechas por acá cerquita. Pues es importante ver cómo un barco, un empuje fluvial, que este es el Ves Lozada, un remolcador, impacta en el medio. Entonces yo lo que pienso es concientización, entender que es algo externo que estamos metiendo en el agua y que contamine y afecte lo menos posible al ambiente. Perfecto, Bueno, Martín, muchas gracias. y para cerrar todo esto que estaba diciendo él del sonido, la cavitación, es pérdida de energía, es pérdida de plata. O sea, lamentablemente no solamente no cuidamos el medio ambiente, sino tampoco el armador cuida su bolsillo o el que está haciendo uso. Pero bueno, tengo esperanza de que nos pongamos de acuerdo todas las partes y logremos que tengamos una hermosa hidrovía para disfrutarlas en todo sentido. Bárbaro. Porque se lo merece Rosario.
Bueno, muchas gracias, Gerardo. No sé, Carlos, si querés las últimas palabras de cierre. Y si no, No, bueno, no, muchas gracias y la verdad que muy interesante todos los puntos de vista, ¿no? Porque en realidad todos venimos de distintos sectores y creo que es enriquecedor. Así que concuerdo con los colegas que bueno, lo que se viene es desafiante, es un horizonte interesante y el desafío justamente es poder, como decían ellos también, poder integrar la información y poder usarla, ¿no? Que es lo más importante. Así que bueno, gracias. bueno, excelente. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por escucharnos.